Bueno, ante todo, yo quisiera agradecer la invitación de la Fundación FAES, que me da la posibilidad de trabajar con mi amigo Víctor y quisiera también disculparme por de hablar en italiano. Yo entiendo el castellano bastante bien y puedo hacerme entender en esta lengua, pero hacerse entender no es hablar. Y una ponencia en castellano sería una masacre por una lengua que admiro y que es maravillosa. Hablaré despacio en italiano y espero que muchos podrían entender lo que digo sin traducción simultánea. Hay muchos falsos amigos, pero se entienden bastante bien. Bueno, con l'italiano. Bueno, la vigilia, la víspera delle elezioni greche non è un buon momento per parlare dei nostri due paesi, di come stanno affrontando questa fase drammática. La víspera de las elecciones griegas, desde luego, no es un buen momento para hablar de nuestros dos países y cómo están haciendo frente a esta fase tan dramática. Los resultados electorales griegos podrían hacer que Grecia salga del sistema monetario greco. Todavía no se sabe cómo. Y entonces, lógicamente, se abataría sobre Italia y España una oleada especulativa. Y desde luego podría ser la ruptura del sistema monetario europeo, una auténtica catástrofe. Todavía hay posibilidades de que esto no suceda. Sin embargo, se puede comprender que la atención política hoy se concentre en el domingo que viene, en las elecciones, y que nuestra charla de esta tarde puede tener un sabor algo histórico y académico, porque nuestros problemas mañana podrán ser bastante distintos. Con la esperanza de que esto no sea así, afronto el riesgo frente a esta importancia tan política, pero voy a empezar a hablar de los defectos de construcción del sistema monetario europeo y luego vamos a ver cómo se han comportado las clases dirigentes de nuestros dos países, especialmente de mi país, Italia. Ahora bien, desde el principio se sabía muy bien que la eurozona no era un área monetaria optimal y que desde luego podía funcionar únicamente bajo dos condiciones: si no hubiera sido afectada por estos choques asimétricos entre países y además si se hubiera transformado rápidamente en una unidad política más fuerte, con un sistema bancario unificado, sometido a una supervisión común y con una banca central, prestador de última instancia, con el sistema fiscal que permitiera unas fuertes transferencias automáticas entre los distintos países en caso de que hubiera una crisis. Entre aquellos que construyeron el sistema monetario europeo también estaba mi querido amigo Tommaso Padoa-Schioppa, y hay una esperanza, había, de que una crisis a lo mejor podía acelerar la construcción de una auténtica Europa federal. Tal como sabemos, en realidad era una esperanza sin fundamento, porque las cosas prosiguieron hasta la crisis americana del 2007-2009 y hasta cuando las enormes masas de capital financiero en circulación no empezaron a dudar de la posible falta de solvencia de los grandes deudores institucionales, es decir, bancos y estados, porque hasta ese momento, protegidos por la fuerza del euro debido a la fuerza de Alemania y debido al hecho de que la eurozona está en condiciones macroeconómicas mejores que otras áreas, si cogemos la deuda pública global o el equilibrio global de la balanza de pagos, porque hasta entonces los préstamos llegaban con facilidad en todos los países, a Grecia, a Portugal, a Irlanda, a España y a Italia. Pero había un pequeño detalle, una pequeña diversidad, y es el hecho de que nuestra área bancaria, el euro, diferentemente del área del dólar, no estaba protegida por un Estado soberano, sino únicamente por un sistema de reglas que en el momento en que llegó la crisis y cuando los capitales empezaron a desplazarse de los estados y de los bancos considerados más arriesgados y fueron, en cambio, a estados y bancos más seguros,
pues estos sistemas de rentas mostraron su fragilidad y cayeron. Se creó entonces un círculo vicioso del cual no conseguimos salir, debilitando cada vez más a los débiles y reforzando cada vez más a los fuertes. ¿Cómo es posible competir con una empresa alemana por parte de empresas italianas y españolas? Porque si estas consiguen unos préstamos a un coste que es el múltiplo del coste en el cual lo consiguen las empresas alemanas. Y si luego estos créditos los consiguen, porque no se sabe, ¿y cómo puede volver a retomar la productividad de la economía? En una condición en la cual el intento de alcanzar un equilibrio de balance reduce de una forma dramática la renta y los consumos de los ciudadanos, porque el rigor es enemigo del desarrollo. Pero vamos a examinar los casos de Italia y España y vamos a plantearnos una pregunta. Durante el periodo de vacas gordas, es decir, a finales de los años 90 y el 2008, Italia y España no podían hacer algo más para ordenar su casa, para aumentar, gracias a las reformas estructurales, la competitividad de sus sistemas productivos e introducir una mayor flexibilidad del trabajo para organizar mejor sus escuelas, su universidad, sus sistemas de formación profesional. Porque en el fondo esto es lo que hizo Alemania entre finales de los años 90 y los primeros años 2000, en un periodo en el cual estaba creciendo muy poco, muy por debajo de España, pero sí de esta forma estaba preparando su crecimiento futuro. A lo mejor nos olvidamos de que en esos años, más o menos en los años 2000, digamos, a Alemania se le consideraba el hombre enfermo de Europa, the sick man of Europe. A lo mejor no lo era, pero crecía muy poco. Y luego los 3 ciclos de reformas Hart, queridos por Schroeder, fueron clave para entender lo que es la actual situación de la economía alemana. ¿Y por qué no hicimos lo mismo también nosotros, los italianos y los españoles? Porque esto, lógicamente, es una típica pregunta retórica. Sí, desde luego, España e Italia podrían hacer bastante más, pero si no lo han hecho, esto dependía de sus condiciones iniciales, dirían los matemáticos, y también de las conveniencias que los políticos y empresarios podían aprovechar y explotar. Las condiciones iniciales eran las de una estructura industrial más débil que la alemana y una estructura de Estado, administración pública y sociedad civil más atrasada. Desde luego, a veces hay ocasiones para tener éxito, y las ocasiones que la democracia real, estoy hablando en el mismo sentido de socialismo real, democracia como institución, las ocasiones que la democracia real ofrece en sociedades como la nuestra son distintas respecto a las que ofrece en países con estructura industrial más fuerte, una administración pública más competente y una sociedad civil más madura. Pero esta forma de razonar no se corre el riesgo de justificar nuestros defectos en vez de explicarlos. Sí, efectivamente, el riesgo existe, pero estoy convencido de que es muy difícil en una democracia real que cuando las cosas van bien, tomar medidas que pueden ir en contra de intereses inmediatos a la luz de beneficios futuros, a fin de luchar o combatir riesgos que todavía no han llegado. Hay un carácter típico de la democracia y es tener la vista corta. Solo políticos extraordinarios dotados de gran fuerza pueden permitirse el lujo de no explotar, aprovechar ocasiones de consenso fácil, el lujo de mirar a largo plazo. El libro que estamos presentando, y he presentado el caso de Berlusconi, un político de extraordinario éxito si lo medimos con el metro del consenso electoral. En cambio, un político pésimo si lo medimos con el metro del largo plazo. La capacidad de imponer reformas que prepararan Italia a las difíciles condiciones competitivas del nuevo milenio. Yo no tengo autoridad ni tampoco sería correcto si expresara una opinión sobre España, pero creo que Zapatero se equivocó a darle cuerda al boom inmobiliario y de la construcción, que es el origen de las dificultades actuales de su país. Pero es muy difícil, a la luz de posibles crisis futuras, frenar un boom que da
tanta ventaja a tanta gente, pequeñas personas, gente, pero también intereses poderosos. Yo creo que como justificación en España muchos recordaron el caso de la Real Estate Bubble, de donde tuvo origen la crisis actual. Los técnicos hablaban de irrational exuberance, si lo recuerdan, pero los políticos no hacían nada para contrarrestarla, y gran parte de los técnicos, desde Greenspan, empezando por él, seguían las indicaciones de los políticos, o a lo mejor lo sugerían ellos, y decían: venga, seguir con el boom, aprovechar esta ocasión. Italia y España son países muy distintos. Yo los estudio desde hace tiempo y estoy convencido de ello. Tienen elementos de fuerza y de debilidad, porque la debilidad para España hoy es la crisis bancaria, y en Italia es el peso insostenible de la deuda pública debido a los tipos de interés y si se mantuvieran a estos niveles. Sin embargo, hay un elemento de debilidad en común que me parece todavía más grave, y a lo mejor ligeramente más grave en España que en Italia, y es el bajo crecimiento de la productividad, que no está compensado por un bajo crecimiento de los salarios. Y esto se refleja en un aumento de los costes laborales que es superior al de Alemania y, por tanto, menos competitividad. La estabilidad viene desde hace lejos en ambos países y no ha sido compensada por un intenso proceso de reformas estructurales, cuando era mucho más fácil hacerlo durante los 10 años de vacas gordas. Sin la posibilidad de devaluar, pues la posibilidad de solucionar este problema es dificilísimo y además contraproducente desde el punto de vista económico. Dificilísimo por motivos obvios. Las reformas estructurales son muy caras en cuanto al consenso político y además son muy poco rentables a corto y medio plazo, porque no se alcanza una productividad como la de Alemania rápidamente. No nos convertimos en Alemania rápidamente, aunque planteen las mejores reformas estructurales posibles. Entonces, la única forma para sobrevivir es seguir reduciendo el coste laboral, bajar los salarios. Es el camino de la devaluación interior, que es lo que nos aconsejan, en vista de que ya no podemos seguir lo de la devaluación externa. Pero esta vía, junto con la presión fiscal, que está destinada a seguir siendo muy alta para alcanzar y mantener el equilibrio del balance público y para respetar el Fiscal Compact, corre el riesgo de que se cree una situación de estancamiento destinada a durar muchos años. Italia y España afrontan una alternativa muy poco entusiasmante, porque o catástrofe por un lado o asfixia. Esta sería, digamos, la alternativa, y lo siento de verdad ser tan pesimista, porque depende de nosotros. Bueno, la catástrofe de luego no depende de nosotros, solo en pequeña parte. Podemos hacer tonterías increíbles y provocar una situación catastrófica. A lo mejor, por ejemplo, si echáramos a Monti en Italia. Pero bueno, en realidad es una cuestión que está fuera de nuestro control. Pero tenemos que saber que si conseguimos evitar la catástrofe, tendremos que afrontar un largo periodo de estancamiento antes de que las reformas estructurales puedan dar algún resultado económico concreto en términos de crecimiento. España viene de un periodo de crecimiento muy fuerte, crecimiento de baja productividad, pero crecimiento muy intenso. Pero para Italia las vacas flacas, hay que añadir también las vacas flacas del pasado, no solo las del futuro, porque es desde el año 2000 que no hay crecimiento económico y el empleo en Italia ha resistido porque la productividad no ha crecido. Sabéis que la productividad es la renta y el empleo, digamos que la productividad no ha subido, además ha sido hecho adrede por parte del gobierno. Esto ha sucedido por las pequeñas empresas de baja capacidad de innovación en sectores tradicionales y también por elección de los gobiernos que han puesto a disposición de estas empresas trabajadores precarios, temporales y trabajos de inmigrantes de baja calidad profesional. Que era lo que querían las empresas menos productivas, querían este tipo de mano de obra. Pero si los gobiernos tuvieran que tomar una lección distinta y estimular empresas con alta capacidad de innovación, y si la situación macroeconómica sigue siendo deprimida debido al Fiscal Compact,
el rigor necesario, para el rigor necesario de alcanzar un equilibrio de balance. Entonces, ¿qué es lo que puede impedir otra disminución del empleo? La productividad es una relación entre renta y trabajadores. Si la renta no crece, esta puede aumentar únicamente si se reduce el empleo. En el Financial Times de hoy hay un artículo de Martin Wolf que yo os aconsejo leer. Es un artículo muy bueno. Excluida la unión política, puesto que gran parte de los países consideran que no están maduros. Excluido lo que él llama una transfer union, es decir, transferencias interestatales aunque no haya una unión política. Para Wolf, lo único que hay son dos caminos posibles. Una unión de las garantías, él la llama Insurance Union, es decir, un apoyo temporal pero muy fuerte y mucho más regulado para los estados y bancos, no una ayuda contraída con mucho trabajo, que es lo que ha pasado con el sistema bancario español. Y esto, lógicamente, para hacer frente a crisis inmediatas. Y lo que él llama unión del ajuste, Adjustment Union. Se trataría de una política de expansión inflacionista por parte de los estados más fuertes. Una expansión de los estados más fuertes, de Alemania, que ofrezca la posibilidad a los países más débiles de seguir exportando en Alemania, de ir hacia Alemania. En pocas palabras, es una política expansionista. Si estos son los únicos dos caminos realistas, algunos quizás más realistas que otro, se entiende por lo que yo afirmo que la auténtica alternativa de hoy se encuentra entre la catástrofe o... Porque si Alemania estimula la demanda interna y la inflación, no me parece mucho más realista que no en un salto hacia adelante del proceso de integración política. Y la menos trágica de las alternativas, la asfixia y no la catástrofe, una lenta asfixia, sofocar progresivamente aunque no haya una muerte inmediata, es decir, a lo mejor con una esperanza de vida futura. A lo mejor, en este caso, España puede tener más posibilidades que lleguen tiempos mejores, más que Italia, porque Italia tiene un sistema industrial más diferenciado, más robusto, más fuerte del español, por lo menos esto es lo que yo sé, pero tiene un sistema político en un estado deteriorado, en un sistema que debería ser crucial para tomar decisiones en estos momentos, en esta época, y no puede hacerlo. El paso al gobierno técnico de Monti ha sido una buena opción por parte de Napolitano, presidente de la República. Ha llevado a cabo una excelente reforma de las pensiones, pero ahora la mayoría no está de acuerdo con nada. Y por tanto, Monti no puede decidir respecto a nada. Y por partidos que se encuentran en un estado de descomposición, como un cadáver, descomposición avanzada que no tienen el valor de decirle la verdad a los ciudadanos, que la alternativa es apretarse el cinturón, además porque son los primeros que no lo hacen. Entonces les espera un periodo de grandes sacrificios y no tienen ese mínimo de unidad ni tampoco pueden hacer una reforma electoral y constitucional que pueda hacer, digamos, en Italia el populismo es una amenaza, porque si la Lega y Grillo, que no se sabe si está a la derecha o a la izquierda. El sistema político español no es idilíaco ni maravilloso, pero en comparación a la situación italiana me parece una situación ideal. Entonces yo creo que apoyándose en un sistema político también organizado, España, tras una fase difícil, tras una fase de ligera sofocación, consiga superarlo. Muchas gracias.